Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana hablaremos de un crimen de finales del siglo XIX que se convirtió en ejemplo de investigación policial y medicina forense, y también de uno de los sospechosos de haber podido ser el criminal en serie, Jack el Destripador. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, el caso Guffey y el posible Jack el Destripador, James Maybrick. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audio Misterios. El 13 de agosto de 1889 avisaron a la policía a causa de un fuerte olor maloliente y fétido en la carretera de Lyon, que une la población francesa de Vignisson con Milegui, por lo que examinaron el sitio y en un lugar llamado La Tour de Milegui, en una carretera secundaria que iba de Milegui a Vignisson, encontraron tras un arbusto una bolsa grande de lona con un gran olor nauseabundo, por lo que la abrieron encontrando un cuerpo desnudo sin vida y en estado de putrefacción, un varón adulto atado con varios metros de cuerda y la cabeza cubierta con una bolsa de tela negra, e investigaron profundamente el sitio encontrando una llave pequeña. Llevaron el cuerpo a la Facultad de Medicina de Lyon, donde Paul Bernard, el patólogo forense, hizo la autopsia. El cuerpo no pudo ser identificado. Tan solo dijo en su informe que la cabeza estaba envuelta en un hule negro, que el cuerpo estaba atado con 7 metros de cuerda, que era un hombre de 1,70 m de estatura, pelo negro, de entre 35 a 45 años, que le faltaba el primer molar superior derecho y que había fallecido por estrangulamiento hacía de 3 a 5 semanas. Por lo que lo conservaron en formol, que es un producto químico que se utiliza como bactericida o conservante, entre otros muchos usos. Pero 4 meses después, el profesor de la Facultad de Medicina de Lyon, Alexandre Lacassagne, jefe del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Lyon, avanzado y precursor de la medicina forense y de la ciencia aplicada a la investigación criminal, de los primeros en estudiar las muestras y los moldes de las manchas de sangre, las marcas de las balas para saber qué arma las había disparado y la aplicación de la sociología y psicología en la investigación de la conducta delictiva, también fue el inventor de técnicas forenses, hoy en día esenciales y considerado uno de los padres de la ciencia forense, pudo identificar al cadáver con una nueva autopsia, que duró 8 días. Acompañado por varios de sus ayudantes. Lo logró gracias a una herida antigua del cadáver, una fractura mal curada en el tobillo derecho, que hacía que esa pierna fuera más débil que la otra. También, el dedo gordo tenía una osificación en la articulación, por lo que probablemente sufriera de gota, con lo cual ya no podía doblar el dedo gordo de su pie derecho. Revisó los restos, centrándose en el esqueleto, y certificó que el hombre estaba cerca de los 50 años, por el grado de fusión entre el coxis y el sacro y el desgaste del hueso alveolar, o sea, el hueso de la mandíbula, que contiene las cuencas donde se mantienen las raíces de los dientes. Y por el tamaño de los huesos largos, calculó que tenía una altura de 1,73 m y 80 kilos de peso. En cuanto al pelo, tomó una muestra y la lavó, por lo que vio que su color real era castaño y que se había oscurecido por los fluidos de la descomposición. Todos estos factores coincidieron después con Toussaint Guffey, así como que era fumador, por la coloración de sus dientes y la artritis de su rodilla derecha, y por cabellos recogidos de un peine de una persona desaparecida, así que, finalmente, la víctima resultó ser Toussaint Augustin Guffey, un honorable alguacil de 49 años, viudo, con 2 hijas a las que crió correctamente
pero hombre de muchos amoríos y mujeriego. 2 días después, un comerciante de caracoles encontró un baúl de madera en la población francesa Saint-Genis-Laval. La llave encontrada junto al cadáver encajaba a la perfección en la cerradura, y la pestilencia que emanaba de él no dejaba lugar a dudas sobre lo que había contenido. En una de las placas confirmaba que el baúl viajó de París a Lyon, gracias a una etiqueta que llevaba pegada, aunque estaba medio borrado el último número. Confirmaba que había viajado en tren el 27 de julio de 1888 u 89, dato que se pudo verificar después en la compañía ferroviaria francesa, asegurando que el año exacto era 1889 y que correspondía al día siguiente de la desaparición de Toussaint Augustin Gouffy, el funcionario del ayuntamiento. Por lo que encomendaron la investigación a Marie-François Gogon, el comisario jefe de policía de París. Investigaron las costumbres y rutinas del alguacil y descubrieron que acostumbraba a ver a Michel Higoux y Gabriela Bompard, su novia, una pareja conocida de estafadores, y que estos salieron de París el 27 de julio, por lo que enseguida se dictó una orden internacional de detención contra la pareja. Localizaron además al comerciante que había vendido el baúl 4 meses antes a Michel y Gabriela. El inspector ordenó hacer una réplica del baúl, que encontraron en Lyon, y lo exhibieron en la morgue de París. Y en 3 días ya habían pasado a verlo más de 25.000 personas, y una de ellas lo reconoció como trabajo de un fabricante de Londres. François Gogon, el inspector del caso, fue a verlo y pudo descubrir que efectivamente ese baúl había sido vendido a Michel Higoux, como indicaba la factura de compra. Así que mandó a varios agentes a Norteamérica, donde creía había podido huir la pareja, y dictó orden de búsqueda y captura para Michel Higoux y Gabriela Bompard, enviándolas a las embajadas y consulados franceses en Europa y América. Michel Higoux, nacido en Saint-Étienne, era hijo de comerciantes, se casó en 1870 en París y tuvo una hija que falleció con 9 años. Era un marido agresivo y violento que maltrataba a su mujer y la abandonó. Se alistó en el ejército y participó como soldado de infantería ligera, aunque luego desertó. A partir de ahí empezó a vivir de negocios sucios y estafas. Y Gabriela Bompard, que nació en Lille, la capital de Alta Francia, cerca de la frontera con Bélgica, era una chica de 21 años, 25 años menos que su pareja, hija de un comerciante de metales y de familia bastante acomodada. Su familia la echó de casa porque con 16 años se enamoró de un hombre abusador y opresivo que luego la abandonó. Por lo que ella se fue a París y allí la captó un proxeneta. Más tarde conoció a Michel Higoux, quien la empezó a proteger. Se convirtió en su novia, aunque a veces seguía ejerciendo la prostitución. Gabriela era una chica bonita, pequeña y con una forma de ser sorprendente y singular, y a pesar de su juventud, lujuriosa y sensual. Estando los dos en San Francisco, en el estado de California, Gabriela dejó a Michel por un francés adinerado del que se enamoró, por lo que volvió a Francia y poco después se entregó a la policía, el 22 de enero de 1890, ingresando en la cárcel. Aunque dijo no tener nada que ver con haberle quitado la vida al alguacil, echándole toda la culpa a Michel Higoux. Pero después se hundió y lo contó todo con detalles. Sabiendo la acomodada situación del funcionario y su fama de mujeriego, Gabriela, el día 26 de julio, fingió encontrarse por casualidad a Toussaint en una cervecería que frecuentaba, ya que sabían que los viernes por la tarde vaciaba la caja fuerte de su despacho y pasaba una gran parte de la noche en la Brasserie Gutenberg. De modo que para robarle, Gabriela, coquetamente,
lo invitó a su casa, un apartamento en París que había alquilado con su compinche. Fueron al apartamento y mientras él se sentaba en la cama, ella se le acercó con juegos sexuales y desnuda bajo su bata. Mientras seguía jugando, le puso alrededor del cuello el cinturón de su bata. Michel, que estaba escondido detrás de un biombo, agarró el cinturón, lo ató a una cuerda que ya estaba pasada por una polea unida al techo y tiró fuertemente. Evidentemente, Toussaint se rebeló y se resistió, por lo que Michel, nervioso, tuvo que salir de su escondite y se tiró sobre el alguacil, y con sus propias manos le agarró del cuello y le quitó la vida. Al ver que Toussaint no llevaba dinero encima, Michel le cogió las llaves y se fue a su oficina. Pero aunque había dinero, entre los nervios y la oscuridad del despacho, no lo encontró. Así que, sin haber conseguido ningún dinero, tuvieron que deshacerse del cuerpo. Lo metieron en un baúl que habían comprado en Londres y lo mandaron a Lyon, una población francesa situada en la unión de los ríos Ródano y Saona a través de la línea París-Marsella. Allí recogieron el equipaje en la estación y alquilaron un carruaje de caballos ligero de 2 ruedas para poder llevarlo, pero cuando el olor ya empezó a ser apreciable, decidieron dejarlo por el camino, así que lo tiraron por un barranco que daba a la orilla del río Ródano, creyendo que el cuerpo caería al río y lo llevaría lejos. Pero la maleza lo impidió. Poco después, abandonaron también el baúl. Y se fueron en barco hacia América, disfrazados con una identidad falsa. Gabriela, vestida de chico y haciéndose llamar Monsieur Laborde e hijo. Cuando Gabriela se entregó, Michel siguió huyendo hacia Canadá, Estados Unidos y México, hasta que en 1890 lograron atraparlo en La Habana, la capital de Cuba. El juicio de los criminales del baúl de Gouffy fue en el Tribunal de lo Penal del Sena, y el 20 de diciembre se dictó el veredicto, en el que condenaron a Michel Higoux a la guillotina, en la Place de la Roquette, el 3 de febrero de 1891. En cuanto a Gabriela Bompard, su veredicto fue más benévolo, ya que su abogado alegó que había sido subyugada y dominada por Higoux a través de la hipnosis, algo muy popular en la época, por lo que había sido una cómplice involuntaria. Y solo la condenaron a 20 años de trabajos forzados en la prisión de mujeres de Nanterre, en la región de Centro Norte, y luego en la central eléctrica de Clermont, en la región de Oise, un departamento francés de la región de Hauts-de-France. Por buena conducta, le redujeron la condena y la liberaron 5 años antes, en 1905, y acabó trabajando de acomodadora en un cine. El comisario Marie-François Gogon, el jefe de policía a quien confiaron la investigación, se retiró con 48 años en 1895 y se dedicó a la escritura, novelas policíacas, sus memorias y varios libros sobre crímenes famosos. 21 libros en los que habló de sus propias proezas y aventuras en la profesión, incluida la del baúl de Gouffy. Este caso fue uno de los crímenes más mediáticos de Francia de finales del siglo XIX, y la segunda autopsia, realizada por Alexandre Lacassagne, es considerada hoy en día una de las primeras autopsias con criterios científicos y modernos, siendo estudiada después por generaciones de criminólogos. James Maybrick nació el 25 de octubre de 1838 en Liverpool, una ciudad del condado de Merseyside, en el noroeste de Inglaterra, Reino Unido. Provenía de una familia acomodada afincada en Liverpool. Sus padres eran William Maybrick, un grabador de metales, y Susana, y era el segundo de 5 hermanos.
Su hermano mayor, William, falleció con 3 años. A él le seguía Michael, que de mayor fue un compositor famoso, y Thomas y Edwin, que al igual que él trabajaron en actividades comerciales. De mayor se convirtió en negociante de algodón, negocio que le fue muy bien. Ayudaba y se hacía cargo siempre de su familia, y no le gustaba salir mucho, ni disfrutar de la vida que le proporcionaba Londres en esa época. Una parte de su vida, la de los negocios, le funcionaba muy bien. Sin embargo, la personal no le iba tan bien. En ocasiones consumía una mezcla de alucinógenos, el alcaloide estricnina y arsénico, un elemento químico, por lo visto por la malaria, una enfermedad infecciosa transmitida por las hembras de varias especies de mosquitos, que contrajo en África, ya que por su trabajo viajaba mucho. Estaba casado con una mujer mucho más joven que él, Florence Elizabeth Maybrick, 24 años menor que él, la cual le era infiel, y él también tenía una amante con la que había tenido muchos hijos. En el año 1991, Michael Barrett, un distribuidor de chatarra de Liverpool, que en ese momento estaba en paro, recibió un regalo de uno de sus amigos, que falleció poco después de un ataque cardíaco. Un antiguo libro de 60 páginas escrito a mano, que decía ser escrito por alguien llamado James Maybrick, que contaba detalladamente la perpetración de 5 crímenes atribuidos a Jack el Destripador. El manuscrito fue estudiado bajo pruebas en un microscopio electrónico, que autentificó que era de la época victoriana. 2 años después, también se encontró un reloj de oro con cadena, y en la tapa metálica interior estaban grabadas las iniciales de las víctimas y la frase «Yo soy Jack». Lo examinaron expertos de las universidades de Manchester y de Bristol, y dedujeron que tanto el reloj como los grabados eran de muchos años de antigüedad, y que podían ser perfectamente de la época en la que ocurrieron los homicidios de Whitechapel en 1888. Aunque hoy en día se duda de que el documento sea auténtico. De hecho, en 1995, Michael Barrett dijo que había sido él quien escribió ese manuscrito, aunque luego dijo que era mentira. Y un escritor y guionista de cómics comentó: en 1992, todo se vuelve académico cuando se descubre el diario de Jack el Destripador, que considerado por su parte dejaruno. Otros dicen que la esposa de Michael Barrett, Anne Chandler, dijo que el diario era de su familia y que llevaba en ella desde que podía recordar, y que fue ella quien dijo que se lo diera a su marido, su amigo, llamado Tony Devereux, ya que a él le gustaba escribir y tenía muchas aspiraciones, por lo que le podía ir bien para escribir un libro relacionado con ello, y que en realidad no se lo quiso contar a su marido porque o si no, él le preguntaría a su padre sobre la historia, y entre ellos había problemas y no se llevaban bien. Aunque unos creen que efectivamente James Maybrick podía ser el criminal, también podía ser que su personalidad se extendiera y visualizara por una gran atracción morbosa y patológica en la del criminal. Lo cierto es que al fallecer él, los delitos pararon. James Maybrick siempre había presumido de su sabiduría anatómica, algo que sus amigos y compañeros de trabajo admiraban. El crimen de Mary Jane Kelly, la última víctima de los crímenes de Whitechapel, era una chica de la misma edad que la de su esposa, de lo que bien se podría deducir que la furia, la ira y el rencor que le tenía a su mujer podía ser una razón de los ataques y de las mutilaciones en los cuerpos de las víctimas, sobre todo el de la última. En esa ocasión, con la propia sangre de la víctima, escribió en un muro las letras F y M, señalando quizás el nombre de su esposa, Florence Maybrick.
En su diario señaló un detalle que nunca se había dicho a la prensa, que junto al cuerpo de una fallecida, la policía encontró una caja pequeña de metal que era de la víctima, y dijo que estaba vacía, dato que solo la policía sabía. También decían que James era masón y, por lo visto, tanto en el escenario como en las cartas enviadas a la policía, se encontraron imágenes y representaciones presuntamente masónicas. Vivía cerca de Whitechapel, el barrio donde se produjeron los ataques, y su escritura se parecía a la de Jack. A pesar de eso, otros investigadores negaban que el manuscrito fuera auténtico, aunque aceptaban que fuera de esa época, y tampoco que James fuera Jack, ya que James Maybrick tendría 50 años cuando se realizó el primer crimen, y no es lo común empezar a esa edad, sino cuando son más jóvenes. Y era más probable que James tan solo se identificara con Jack el Destripador por su personalidad difícil, complicada y torturada. Además, Jack debía tener una mano firme para realizar esas mutilaciones tan precisas y rápidas. Sin embargo, James era corto de vista y caminaba con dificultad. James Maybrick falleció el 11 de mayo de 1889, con 50 años, por lo visto intoxicado por su esposa con arsénico, aunque se cree que fue su dependencia al opio y a una reacción del medicamento que tomaba desde hacía años. También dicen que fue su propio hermano Michael el culpable, ya que fue el principal beneficiario de sus muchos bienes. Florence Maybrick, su esposa, fue condenada a la horca por quitarle la vida, pero la reina Victoria la agració con una pena de reclusión de 15 años, saliendo de la cárcel en 1904 y mudándose a Estados Unidos. Dicen que su esposa sabía que James era Jack el Destripador, y por eso le quitó la vida, y que la supremacía también lo creía, y por eso la indultaron. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.